Conoce la historia de la publicidad del papiro a tu smartphone. Antecedentes de la publicidad. La época antigua, la talla y la escritura. Nadie sabe con exactitud cuándo empezaron las empresas a utilizar la publicidad para distinguirse. Lo que tiene sentido y lo que se sabe con seguridad es que las primeras formas de publicidad eran verbales. En los mercados antiguos, la manera que tenían los vendedores para anunciar sus productos y servicios era de viva voz. El primer anuncio publicitario del mundo en el antiguo Egipto. Aunque el término publicidad apareció en la década de 1630, la publicidad es tan antigua como el comercio. La historia de la publicidad nos indica que las primeras formas conocidas se remontan a la antigüedad. En aquella época, los anuncios eran manuscritos en papiro que se utilizaban para comunicar una lucha de gladiadores o para halagar a un político. Asimismo, estos anuncios también se utilizaban para buscar esclavos fugitivos. Tal es el caso del primer anuncio publicitario descubierto en Tebas, antigua ciudad egipcia ubicada a lo largo del Nilo. Según el libro La historia de la publicidad, James Flaxted Wood menciona un papiro creado en el año 3000 a.C. por encargo de un esclavista que intentaba encontrar a uno de sus esclavos. La traducción completa de la transcripción realizada por el señor James Flaxted Wood en su libro era la siguiente: el hombre esclavo Shem se ha escapado de su buen amo, Japo el tejedor. Todos los buenos ciudadanos de Tebas se alegran de ayudar a devolverlo. Es un hitita de 1.70 metros de altura, de tez rojiza y ojos cafés. Por las noticias de su paradero, se ofrece media moneda de oro, y por su regreso a la tienda de Japo el tejedor, donde se tejen las mejores telas según sus deseos, se ofrece una moneda de oro entera. Seguro te fijaste en la frase donde se tejen las mejores telas, ¿no es así? Pues bien, para los estudiosos, este es uno de los primeros anuncios publicitarios producidos en masa. Luego, este método de comunicación cambió un poco en la Edad Media, siglo V y XV. Como en aquella época los primeros comerciantes iban de ciudad en ciudad vendiendo sus productos y además la población era mayoritariamente analfabeta, la publicidad se hacía principalmente de forma oral. Los pregoneros se encargaban de distribuir las órdenes reales y luego las ofertas comerciales a partir de 1415. La Edad Media, la revolución de la imprenta. A principios de la Edad Media, la publicidad apenas se diferenciaba de los anuncios de la antigüedad. Nada cambió mucho para la historia de la publicidad en la línea del tiempo en ese entonces. Mientras los voceadores gritaban, los vendedores ideaban carteles que fueran originales y banderas para captar clientes potenciales. Sin embargo, el rápido crecimiento de la población mundial y la pasión humana por la exploración hicieron que el capitalismo ascendiera. En todo el mundo los consumidores se volvieron más educados y los empresarios empezaron a ganar más dinero. Gutenberg inició la revolución de la palabra escrita en Europa al inventar la imprenta mecánica de tipos móviles en 1439. Fue entonces cuando nació la distribución en serie de los primeros anuncios publicitarios y comenzaron a multiplicarse hasta el punto de que se podían ver carteles de publicidad en las paredes de la ciudad. En los siguientes 40 años, las prensas de Gutenberg se instalaron en múltiples ciudades de toda Europa, incluyendo Alemania, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Según Wikipedia, el número de libros impresos en Europa pasó de unos pocos miles a casi 1 millón de ejemplares en los 4 siglos siguientes. La publicidad en la era industrial. La siguiente etapa en la historia de la publicidad fue la revolución industrial y la llegada de la prensa en el siglo XVII. Junto con los libros, la gente de toda Europa tuvo la oportunidad de leer periódicos, revistas y diarios. Los comerciantes y los fabricantes comenzaron a producir en masa folletos y tarjetas comerciales. A continuación, seleccionamos algunos acontecimientos importantes de la historia de la publicidad en el mundo. El primer periódico del mundo, relación de todas las intersecciones e historias memorables. Fue publicada en 1605 en Estrasburgo por Johann Carolus. La primera revista del mundo, edificando las conversaciones de Monad, apareció en 1663 y se publicó durante 5 años como periódico de filosofía. En 1665 se publicó en Londres la Oxford Gazette, más tarde London Gazette, como uno de los diarios oficiales de los registros del gobierno británico. El 24 de abril de 1704, John Campbell comenzó a distribuir el Boston News Letter, el primer periódico de emisión continua en los Estados Unidos. El 8 de mayo de 1704 apareció uno de los primeros anuncios publicitarios en el Boston News Letter. Se trataba de un anuncio inmobiliario en el que se vendía una plantación en Oyster Bay, en Long Island. En 1731 se publicó en Londres el primer número de la revista Gentleman Magazine.
la primera revista de interés general del mundo. En 1739 se publicó por primera vez la Scott's Magazine, la revista más antigua del mundo que aún se publica. La primera agencia de publicidad fue fundada por William Taylor en 1786 y existió hasta finales de la década de 1980 como Whiteful Holmes, en Londres. En 1841, la primera agencia de publicidad de Estados Unidos fue fundada por Robert Palmer, hijo de un editor de periódicos que se consideraba a sí mismo un agente publicitario. En 1842, Palmer compró grandes cantidades de espacio en varios periódicos a un precio reducido y luego los revendió a precios más altos a los anunciantes. En 1842, la publicidad se definió oficialmente como todo medio de comunicación destinado a dar a conocer un bien, producto o servicio e incitar al público a adquirirlo. Ese mismo año se creó la primera agencia de publicidad en Filadelfia. Otra fecha importante a recordar en la historia de la publicidad es el 16 de junio de 1836. Esta es la fecha en la que la publicidad entró realmente en los medios de comunicación. El periódico La Presse, propiedad de Émile de Girardin, contenía los primeros anuncios publicitarios. Desarrollo de la publicidad en el siglo XX. A principios del siglo XX, la historia de la publicidad siguió su curso y ya estaba presente en todas partes, con las primeras agencias de publicidad plenamente responsables de su contenido. El 4 de junio de 1917, 5 grupos regionales de la industria y 111 miembros fundadores formaron la Asociación Americana de Agencias de Publicidad, ahora llamada las 4A, la primera publicidad radiofónica del mundo. En el momento en que la publicidad se estaba convirtiendo en una industria de millones de dólares, la publicidad impresa estaba a punto de enfrentarse a un nuevo rival, las ondas de radio. La primera publicidad radiofónica de pago se emitió en la WEAF de Nueva York el 28 de agosto de 1922. Como la venta directa estaba prohibida, el anuncio era una emisión de 10 minutos sobre el tema de la vida despreocupada en los suburbios de los apartamentos. La Queensborough Corporation pagó a la WEAF $50 por emitirlo. En la década de 1920, las emisoras de radio comerciales se convirtieron en el principal medio publicitario para los anunciantes nacionales, las pequeñas empresas y las grandes compañías. Los primeros anuncios audiovisuales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la televisión se convirtió en la principal fuente de promoción de productos y servicios para las masas. El primer anuncio en la historia de la publicidad por televisión se emitió el 1 de julio de 1941 y duró casi 10 segundos. Producido por la empresa BO, el video promocionaba un reloj Bulova. El mensaje era: América funciona con la hora de Bulova, la edad de oro de la publicidad. El periodo comprendido entre los años 60 y 80 se considera como la edad de oro. Durante este periodo, leyendas del sector como William Bernbach, David Ogilvy y Mary West Lawrence revolucionaron la industria y mejoraron los estándares. Los profesionales empezaron a pensar en grandes ideas, a basarse en la psicología y la Big Data, y por supuesto a asignar grandes presupuestos. En los años 60 la publicidad se transformó en una auténtica ciencia con equipos de psicólogos, grupos de discusión e investigadores. Historia de la publicidad en la era digital. En los años 90 nadie tenía idea de que Internet cambiaría la historia de la publicidad y la forma en que los productos y servicios se promocionan. En solo 2 décadas se han creado más medios de comunicación que nunca, entre los cuales, por mencionar algunos, tenemos publicidad por correo electrónico, banners promocionales, referenciación de pago, pujas en tiempo real, publicidad en YouTube, redes sociales, notificaciones push, marketing por SMS y mucho más.